Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Hola, bueno, no te preocupes de lo que me gustaría hablar hoy, el nuevo monolito que ha aparecido en Nevada. Saludos a ti, Blossom, y a cada uno de los asistentes a esta conversación, ya sea de palabra o de sonido. Podemos sentir tu emoción, Blossom, y esto es muy placentero. Bueno, es emocionante, en mi mente, sin tener que buscar atrás. ¿No dijiste que habrían 5 más por venir después del último en una especie de futuro pronto? Si eso no es dejar las cosas expectantes, no sé qué es. Esto es correcto, Blossom. El próximo en llegar estará en una posición aún más oscura, solo por esa razón esa es su ubicación designada, para que se alinee con las marcas de la cuadrícula en las que se encuentra. Realmente aterrizan en lugares de la nada. Ellos, de hecho, aterrizan de la nada. Perdóname, no recuerdo si nos has explicado cómo aterrizan. ¿Te importaría repasarlo? Tubos, sí, tubos, elegimos llamarlos así para el propósito de explicar hoy que son creados fuera del mundo. Su integridad, su inteligencia, su sistema, su conducta, lo que los convierte en lo que son, está capturada en un programa que puede condensarse en el tamaño de un dado. Esto parece información nueva. Quizá no lo hayamos discutido antes. Sin embargo, comprende que la energía no es algo que pueda permanecer quieto, tiene que estar en movimiento. Todo lo que es vida es energía, tiene que fluir. Por lo tanto, la energía puede manipularse en cualquier tamaño o forma que se desee. Sin embargo, en este caso, diríamos que eso es útil. Entonces, creo que estás a punto de decir que este dado podría soltarse en el planeta y, desde el lugar donde fue creado, se pueden presionar botones y ¡puff! Un monolito de tamaño completo explota como un castillo inflable. Esto es en términos sencillos, por supuesto. Esto es más o menos correcto, sin embargo, ciertamente será suficiente. Pero no es un botón, ¿verdad? ¿Qué es? Es un dispositivo que se activa, colocándolo sobre una determinada formación cristalina. ¿Cómo se comunica con los dados? El dado ya está programado para conectarse y comunicarse con el dispositivo. Esta no es una tecnología nueva, si pensamos en cuánta similitud presenta con los dispositivos ya presentes en su planeta, que se comunican entre sí. Puedo también responderme diciendo que está caído. Está claro que uno no abre simplemente la escotilla de un barco, y le desea suerte mientras le dice adiós. De hecho, Blossom está más precisamente dirigido en cuanto a su plataforma de aterrizaje. Diríamos que está programado para hacerlo mediante teletransportación. Tengan en cuenta que le estamos hablando como si se tratara de un procedimiento cotidiano y corriente. Esto no es así. La delicadeza de estos pilares juega un papel muy importante en la forma en que se manipulan. Se les considera de alta inteligencia y gran importancia. Solo quería preguntar. ¿Se construyeron en su tamaño original? Es decir, ¿se fabricaron originalmente en el tamaño en el que los vemos en la Tierra? Esto es correcto. Entonces, aquí hay una pregunta abierta. Si se abrieran, ¿qué se vería dentro? Partículas. ¿Qué? ¿No hay placa base ni palancas y luces rojas y verdes parpadeantes? ¿No hay personitas azules esperando que las despierten y las pongan a trabajar? ¿Ninguna propuesta de 1812?
¿Sin fuegos artificiales? ¿Solo partículas? Bueno, yo nunca. Así que ahora sí podemos. Necesitamos hablar de estas partículas. Partículas de energía que permanecen, no dormidas aún, sino casi hasta el punto de dormir, que esperan su momento divino de activación, del que hemos hablado en el pasado. Estas partículas hablan entre sí, y con aquellas partículas en otros monolitos similares, que han llegado y están al acecho. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. He oído que los que estaban aquí antes han sido eliminados. Algunos, no todos. Recuerda que mostramos una imagen de ellos estando en una habitación cerrada y sellada, y sin embargo, no se los podía diseccionar. A falta de un término mejor, su plano permanece en su bodega de aterrizaje original situada. ¿No podría ser que aquellos que trabajan en el departamento monolito fuera del mundo pudieran usar el mismo dispositivo para encogerlos nuevamente, y lograr que Scotty los teletransporte? Esto no es necesario, están perfectamente seguros donde están, y no fueron diseñados para hacer eso. Entonces, ¿quieres decir que no se pueden encoger una vez que se han expandido a su tamaño completo? Correcto. ¿Por qué? No es necesario. Están a salvo donde están, porque no pueden ser penetrados, y no tienen ningún propósito de regreso a bordo. Puedo simplemente aclarar, si la memoria no me falla, que ustedes, que eligen ser conocidos como la Federación Galáctica de la Luz, los supervisores de los supervisores, ¿no residen en un barco? Simplemente residen en un nivel de vibración ahí fuera, en algún lugar. Correcto de nuevo, Blossom, nos gusta tu juego de palabras para que sea más sencillo. Sin embargo, puedes manifestar una nave si fuera apropiado para ti, decir visita, y luego también tomarías una forma, que sea adecuada para esa situación, o circunstancia particular. En efecto. Solo quería dejar claro que no eres tú, o tal vez no es tu departamento, el que está involucrado en la creación de lo que hablamos. Un pensamiento. Si la energía puede ser manipulada, ¿qué es lo que evitaría que los monolitos desaparezcan repentinamente? Curiosidad. Por favor, explícalo. Crean mucha curiosidad, tal como están. El misterio evoca posibilidades no despertadas para que se vuelvan posibles. ¿Para quién? Todos no parecen coincidir con las imágenes que ya están presentes en determinadas películas futuristas. Eso creo. Entonces, junto con sus muchos propósitos de los que hemos hablado antes, están ayudando a las almas a reconocer el futuro que se avecina, al que muchos se apuntaron para asistir. Me encanta eso, el hecho de que nos inscribimos para asistir al futuro. Supongo que eso es lo que los hace tan emocionantes. Aquí están, en nuestra realidad, y son tan futuristas para nosotros, lo que, como tú dices, nos ayuda a saber que esto realmente está sucediendo. ¿Qué está pasando realmente, Blossom? El futuro, eso de lo que nos has hablado, aquello que ha de hacer realidad el mundo nuevo y honesto, el que todos estamos aquí para manifestar. Me encanta y llena el ser de uno con tal estímulo. La razón por la que te sientes tan animada y alegre con respecto a este asunto, Blossom, es porque tu alma lo está reconociendo como verdad. Estás recordando, por eso los monolitos son tan intrigantes, desencadenan recuerdos de tu futuro. Un concepto interesante, recuerdos de nuestro futuro. En realidad no, Blossom,
porque te lo han mostrado, en un pasado que es el presente, y lo has vivido en un futuro que algún día será el pasado. Espera un momento, déjame digerir esa pequeña joya. Supongo que nos lo mostraron antes de regresar a la Tierra. El pasado, nos lo mostraron como una presentación del futuro en el que estamos ahora, el presente, y luego será parte del pasado porque un día habrá sucedido. Además, todo está sucediendo a la vez. No estoy lista para sumergirme en esa madriguera de conejo hoy. Eso de que todo está sucediendo a la vez, siempre me deja alucinado. Sin embargo, eres todo a la vez. Lo acepto, aunque bueno, ya sabes, es difícil entenderlo. Desde donde está tu perspectiva en este espacio, en tu supuesta realidad actual. Por supuesto, chicos, siento que este es un buen espacio. Para terminar la charla de hoy, me encantó. Como siempre, amamos todo lo que se deriva de estas conversaciones, y también amamos cómo despiertan el interés del alma, creando muchos caminos nuevos para explorar. En efecto, ahí vamos, en gratitud, en servicio amoroso, yo soy. Estamos contigo. Te queremos mucho. Somos tu familia de luz. Somos la Federación Galáctica. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.